Hola con todos, hoy hablaremos acerca de los lípidos saponificables, pero antes de empezar con el tema quisiera explicarle el contenido de nuestro video. Hablaremos acerca de qué son los lípidos saponificables, la definición de los acilgliceroles, las ceras, fosfolípidos y esfingolípidos. Antes de explicar el tema, quisiera hacer una breve explicación acerca de qué son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas por carbón, hidrógeno, oxígeno, como también pueden ser por nitrógeno, azufre o fósforo. Tienen la función principal de almacenar energía. Son insolubles en agua y están divididas en dos tipos, aceites o grasa o sebo. El aceite viene de origen vegetal y la grasa o sebo viene de origen animal. Por otro lado, la forma más simple de los lípidos son los ácidos grasos, las cuales son cadenas largas con un grupo de carboxilo en el extremo. Estas se clasifican en dos, que son las cadenas saturadas, que son de enlaces simples, o las cadenas insaturadas, que son de enlaces dobles o triples. Ahora sí empezamos. Los lípidos se clasifican en dos partes, saponificables y insaponificables. Para entender esto tenemos que saber qué es la saponificación. La saponificación es cuando un lípido se combina con una base para poder formar o crear un jabón o glicerina. Lípidos saponificables. Estas se dividen en dos tipos, simples y complejas. En las simples encontraremos a los glicéridos y séridos, mientras que en las complejas encontraremos a los fosfolípidos y glucolípidos. Entonces, ¿qué son? Los lípidos saponificables son los que hidrolizan en el medio alcalino produciendo ácidos grasos. Estas moléculas están compuestas por una estructura de base esteroide, que es una sustancia orgánica rica en hidrógeno y carbono, las cuales se encuentran en la mayoría de tejidos biológicos. Un ejemplo muy clásico de un producto que contiene lípidos saponificables es el jabón. Debido a su estructura básica, se forma a través de un proceso químico llamado saponificación. Este proceso ya fue explicado anteriormente, en el cual implica la reacción de grasas o aceites con una fuerte base para formar lo que es el jabón o la glicerina. Características generales de los lípidos saponificables. Son tres características. La primera es que tienen un grupo de hidroxilo en el carbono de 3 de la molécula, lo que les permite ser hidrolizados para producir ácidos grasos y esteroides. La segunda es que estas moléculas son insolubles en agua, pero se disuelven en solventes orgánicos como el éter. Y por último, de estas características es que son importantes componentes de las membranas biológicas donde regulan la permeabilidad. Preguntas adicionales. ¿Cuál es la importancia en la salud? Nos ayuda en la absorción de vitaminas, en la síntesis de hormona y como aislante. Además forman parte de las membranas celulares y de las membranas que envuelven los nervios. ¿Cómo se aplicará en nuestra carrera? En nuestra carrera de nutrición se aplicará en el metabolismo, ya que aportan energía y ayudan en la absorción de determinados nutrientes. Asimismo, podemos identificar qué alimentos contienen lípidos saponificables para poder brindar una mejor dieta. Clasificación. En la clasificación tenemos a los simples constituidos por los acilglicéridos, también conocidos como triglicéridos o glicéridos. Consiste en la formación por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Estructura. En la estructura tenemos al glicerol, una molécula de 3 carbonos, cada uno de los cuales tiene un grupo de hidroxilo. También tenemos a los ácidos grasos, 3 ácidos grasos que se unen a 3 grupos de hidroxilo del glicerol. Funciones. Entre las funciones tenemos a la protección de órganos, donde los dispositivos de grasa protegen a los órganos internos de golpes y lesiones. Almacenamiento de energía, donde los acilglicéridos contienen por gramo más energía que los carbohidratos y proteínas. Aislamiento térmico, donde la grasa almacenada en el cuerpo en forma de acilglicéridos ayuda a mantener la temperatura corporal. Metabolismo. Sirven como precursores para la síntesis de moléculas biológicamente importantes. Transporte de vitaminas. Facilita la absorción y el transporte de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K.
¿Sabías que los investigadores están explorando formas de utilizar los aciglicéridos como vehículos para la entrega de medicamentos, especialmente en el campo de terapia genética y la administración de fármacos lipofílicos? A continuación, preguntas adicionales. ¿Cuál es la importancia de los aciglicéridos en la salud? Su importancia se deriva de ser la principal fuente de energía y protección para el cuerpo humano. Además, ayuda al transporte de algunas vitaminas y a la señalización celular. Sin embargo, el exceso de triglicéridos en la sangre provoca enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y pancreatitis. A continuación, siguiente pregunta. ¿Cómo se aplicaría en tu carrera? En mi carrera de nutrición se aplicaría en el metabolismo energético, que consiste en la fuente de energía y oxidación de ácidos grasos. En la composición corporal, donde se aplica a entender cómo las diferentes dietas afectan la acumulación de grasa en el cuerpo. En la dieta, donde se encuentra el consumo de grasas y el perfil lipídico. Y por último, en los planes alimentarios, donde se proporciona recomendaciones nutricionales en cantidad de grasas y modificaciones de hábitos alimentarios para aquellos con niveles altos de triglicéridos en la sangre. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la clasificación de las ceras. Las ceras son lípidos saponificables formados por la esterificación de un ácido graso y un monoalcohol de cadena larga. Los alcoholes constituyentes de las ceras también tienen un número par de átomos de carbono, que oscila entre 16 y 34. El resultado es una molécula completamente apolar, muy hidrófoba, ya que no aparece ninguna carga, y su estructura es de tamaño considerable. Esta se encuentra sólida a temperatura ambiente y se caracteriza por la función típica de servir como impermeabilizante. Se encuentran tanto en la naturaleza como en los productos fabricados por el hombre. Voy a mencionar la función de las ceras. Las ceras tienen como función esencialmente impermeabilizar y proteger. Por otro lado, la cutícula de la epidermis de las plantas evita la deshidratación de las partes no leñosas. Esta cutícula es notablemente más gruesa en las hojas de muchas plantas adaptadas a climas secos, lo que les ofrece un aspecto brillante. También las glándulas sebáceas de las aves y mamíferos producen una secreción formada por grasas ceras y otros lípidos que colaboran en la impermeabilización y protección de la piel. También mencionaré 3 funciones más. La cera del oído externo de los mamíferos realiza una función de retención de partículas, limpieza y mantenimiento de la humedad, parecida a la mucosidad en las vías respiratorias. Por otro lado, la gran masa de sustancia grasa de la cabeza de cachalotes está formada principalmente por ceras. Su función está relacionada con la enorme capacidad de inmersión de este cetáceo. Por otro lado, también menciono que la cera de las abejas es un caso especial por su función de material para la construcción de los panales. En otros insectos, las ceras tienen la función protectora e impermeabilizadora habitual. ¿Sabías que las ceras naturales derivadas de fuentes renovables como las plantas y los insectos están siendo cada vez más investigadas como alternativas ecológicas a los recubrimientos sintéticos tradicionales? Estos recubrimientos de cera pueden ofrecer propiedades tales como resistencia al agua, protección contra la corrosión y propiedades antimicrobianas, lo que los hace útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde la industria alimentaria hasta la automotriz y la aeroespacial. Preguntas adicionales. ¿Cuál es la importancia de las ceras en la salud? Su importancia es que ciertas glándulas de la piel de los vertebrados secretan ceras para proteger el pelo o la piel, manteniéndolos flexibles, lubricados e impermeables. Asimismo, muchas plantas tropicales están recubiertas con una capa de ceras que las protege contra parásitos. Otra pregunta, ¿cómo se aplicaría en tu carrera?
En la carrera de nutrición, los diferentes tipos de ceras cumplen con los requisitos regulatorios y ofrecen beneficios como brillo, protección, prolongación de la vida útil y mejora la apariencia de los alimentos. Su uso adecuado contribuye a garantizar la calidad y satisfacción del consumo en una amplia variedad de productos alimenticios. Bueno, ahora hablaremos de la clasificación compuesta. A mí me toca hablar sobre los fosfolípidos. Los fosfolípidos son componentes naturales esenciales de las células, que forman parte de las membranas celulares y subcelulares, contribuyendo a su resistencia, flexibilidad e integridad. Estructura. Son un tipo de lípidos compuestos por una molécula de alcohol, a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. También son anfipáticos, es decir, que tienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Función. Los fosfolípidos, dispuestos en una bicapa, conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Son adecuados para esta función, ya que, como anteriormente hemos dicho, son anfipáticos. Esta es la estructura química de un fosfolípido que muestra la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Y ahora veremos unos estudios científicos con los fosfolípidos. Los fosfolípidos y el cáncer. Diversos estudios han mostrado los beneficios de los fosfolípidos en la inhibición del tumor y la metástasis. La membrana de las células cancerígenas pierden sus características adhesivas que les son propias a membranas de células normales. Esta pérdida en la adhesión permite a las células neoplásicas disociarse del tejido tumoral y posteriormente migrar hacia nuevos tejidos u órganos, originando la metástasis tumoral. Ahora veremos los fosfolípidos como transporte de antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas que tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres, impidiendo la oxidación y pérdida de funcionalidad de las diversas estructuras celulares. Estas moléculas son, por tanto, beneficiosas para la salud, ya que presentan propiedades cardioprotectoras, antihipertensivas y antitumorales, entre otras. Y ahora bien, se ha descrito en varios estudios que preparaciones naturales de fosfolípidos son capaces de estabilizar las membranas celulares frente a la oxidación mediante recambio de los ácidos grasos de las membranas. Y ahora, ¿sabías que la suplementación dietaria con ácidos grasos de cadena larga, como el omega 3 en particular, el EPA y el DHA, presentan una variedad de beneficios para la salud? Además de su capacidad de reducir los lípidos en plasma en animales y humanos, se ha demostrado que estos ácidos grasos ayudan a prevenir arritmias, permiten un buen control de la hipertensión y reducen la agregación plaquetaria. Y ahora, para terminar con los fosfolípidos, hablemos de la importancia que tienen en la carrera de nutrición. Los fosfolípidos, especialmente la fosfatidilcolina, se encuentran comúnmente en los suplementos nutricionales. Estos suplementos pueden mejorar la salud del cerebro, la función hepática y la salud cardiovascular. ¿Y cómo se aplicaría en la carrera? Aplicar los fosfolípidos en la nutrición implica integrarlos de manera efectiva en la dieta y en productos alimenticios. Continuamos con la clasificación de los lípidos complejos, en este caso esfingolípidos, semejantes a los fosfoglicéridos tanto estructural como funcionalmente. Es decir, son anfipáticos y en medio acuoso se disponen formando bicapa, constituyentes de las membranas de las células animales y vegetales, las cuales abundan en el tejido nervioso. Cabe recalcar que regulan la función de las proteínas de membrana, que son los receptores, enzimas, transportadores y canales iónicos, que participan en la transducción de señales, así como en los procesos de comunicación celular. Estructura. Químicamente están constituidos por tres componentes básicos: una molécula de aminoalcohol de cadena larga, la esfingosina o uno de sus derivados, y una molécula de ácido graso y un grupo de cabeza polar. Se distinguen dos tipos de esfingolípidos. El primero de estos, la esfingomielina, compuesta por el núcleo ceramida, que es esfingosina unida a un ácido graso mediante un enlace de amida. Además, contiene un grupo principal polar como la fosfocolina. Se encuentran fundamentalmente en las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas. El siguiente son los glicolípidos. Son ceramidas que tienen como grupo polar un glúcido. Si es un monosacárido, glucosa o galactosa, se forman los cerebrocidos, y si es un oligosacárido, se forman los gangliosidos.
Además, están compuestos por una ceramida, esfingosina más ácido graso y un glúcido de cadena corta. Carecen de grupo fosfato. Tienen como función principal actuar como sitios de reconocimiento para las interacciones de célula a célula. Dentro de los glicolípidos encontramos a los cerebrocidos. Son ceramidas monoexosas, se localizan mayormente en el cerebro, pero se pueden encontrar en eritrocitos y el vaso. Desempeñan un papel importante en el transporte de lípidos. Los cerebrocidos constan de una molécula de ceramida a la que se une un monosacárido mediante enlace B-glucosídico en el grupo hidroxilo de la ceramida. El monosacárido puede ser tanto glucosa como galactosa. Finalmente tenemos a los gangliosidos. En los gangliosidos la estructura básica es similar a la de los cerebrocidos, con la diferencia de que el carbohidrato no es un monosacárido, sino un oligosacárido integrado por varias exosas más una a tres moléculas de ácido siálico. Difieren de los cerebrocidos por tener ácido N-acetilneuramínico. Su función es la comunicación celular y actuar como receptores específicos para algunas hormonas hipofisiarias. Finalmente respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia en la salud? La importancia radica en que estas moléculas bioactivas poseen múltiples beneficios como propiedades anticancerígenas, bacteriostáticas, efectos reguladores del colesterol y la capacidad de mejorar la función cerebral. Todo esto gracias a sus funciones de regulación y comunicación celular. ¿Y cómo podríamos aplicar esto en nuestra carrera? Los esfingolípidos facilitan la eliminación de organismos patógenos en el intestino y ejercen un efecto protector contra los patógenos transportados por alimentos. Esta propiedad de los esfingolípidos puede ser aprovechada en la formulación de productos infantiles. De este modo, promover el consumo de fórmulas lácteas suplementadas con gangliosidos, que son un grupo de esfingolípidos, logra mejorar la salud intestinal en recién nacidos e infantes.